comes the sun, and I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Esta es una historia que se remonta a mi tiempo en la Universidad de Oregón, en la década de 1980. Eugene era entonces la ciudad universitaria por excelencia y conocida como un refugio para la cultura hippie sobreviviente de la década de 1960. La contracultura es parte del encanto de la ciudad y la verás en los festivales de música locales, los mercados de agricultores, en el arte público y en ciertos establecimientos que atienden a la multitud hippie. Fue en un mercadillo de vendedores de tiendas de campaña una tarde de sábado otoñal que mis amigos y yo conocimos a un hombre que vendía libros antiguos y discos en la parte trasera de una vieja camioneta de carga Dodge. Fue un día que cambiaría la vida de mi mejor amiga para siempre. Habíamos estado caminando, cómodos con suéteres de lana y suéteres en el día fresco y nublado mirando camisas teñidas, abalorios, artesanía en cuero y otros productos típicos que uno encontraría en estos mercados cuando Neil tiró de mi camisa. La dirección de esa vieja furgoneta color cerveza de raíz oxidada con las puertas traseras abiertas a una lona. Neil llegó a Hugo desde Long Beach, California, donde era un operador de radio pirata, y trabajaba en una tienda de discos local llamada Record Orchard. Estaba muy interesado en coleccionar discos y algo le llamó la atención para traernos hacia la camioneta. Subió a la camioneta y se giró hacia el anciano delgado con el pelo largo y gris y la barba sentada en una silla de jardín afuera, liándose un cigarrillo de tabaco natural, o eso creíamos. ¿Es esa una copia del primer disco de Black Sabbath?, preguntó Neil. El hombre terminó de enrollar su cigarrillo y lo selló con su larga lengua morada, lo que hizo que Sheila y Rene desviaran la mirada, luego encendió una cerilla y le dio una larga calada al cigarrillo. Creí detectar un olor a marihuana cuando exhaló. Sacó el álbum de un gancho en el costado de la camioneta y abrió la tapa plegable para revelar una cruz invertida, luego sacó el disco y se lo mostró a Neil. Tiene la introducción de bajo completa de Heffer, dijo sonriendo a través de sus dientes manchados de humo y sus labios estrechos. Véndetelo por $30. Eso era mucho dinero en ese momento. Neil dejó que sus habilidades de intercambio se hicieran cargo. 20, dijo. 25. Sonaba como King de la película Tiburón. El hippie dio otra calada a su cigarrillo, sabiendo que era un trato hecho. Neil quería ese disco. Mire a su alrededor y vea si hay algo más que le guste. También tengo más de lo que ves aquí. Las chicas decidieron seguir adelante a través de las caravanas de comerciantes, pero Neil y yo pasamos un rato hojeando los registros. De vez en cuando, me animaba a que prestara atención a un disco como la portada original de la banda sonora de Air o el álbum No de Jimi Hendrix. Neil estaba cautivado, aunque yo me estaba aburriendo un poco. Luego preguntó por los bootlegs. Ya no vendo artículos de contrabando en la furgoneta, porque la policía me arrestó una vez, dijo el hippie. Pero tengo un montón de botas en mi casa. Si hablas en serio, puedes echarles un vistazo. Neil lo interrogó sobre álbumes piratas tan raros como The Film de Pink Floyd y Love in Chicago de Black Sabbath. El hombre se presentó como Tony y dijo, los tengo. ¿Por qué no vienes el próximo domingo al mediodía? Estaré embotellando un lote de cerveza casera, así que estaré en casa todo el día. Dibujó un mapa de su casa a orillas del río Mackenzie en las afueras de la ciudad y Neil estaba extasiado. Esperé en vano que Neil olvidara esta fecha en el transcurso de una semana de escuela y trabajo en Record Orchard, pero el viernes, cuando nos reunimos con Sheila y Rene nuevamente en una fiesta de fraternidad, era todo de lo que podía hablar, así que todos decidimos ir. Sheila y Rene eran chicas de la hermandad de mujeres. Tampoco era novia, aunque Sheila y yo nos habíamos besado un par de veces. En realidad, ella era de una familia de clase trabajadora, rota en Medford y me di cuenta de que esperaba ascender en la escalera de estatus en la universidad y casarse rico.
No entró del todo en el equipo de porristas, aunque no fue por su apariencia. Sabía que nunca tuve una oportunidad real con ella, pero estaba agradecida por la ayuda que le brindé con las matemáticas. René era hija de un exitoso abogado de Los Ángeles. Para ella, laburo fue una oportunidad de alejarse de casa y de una crianza de élite en Rancho Palos Verdes. Ella rechazó Stanford Youth para estar allí. Neil era en gran medida un niño de cuello azul que creció en el lado equivocado del astillero. Esa conexión de la creó un vínculo con René. Por alguna razón, todos formamos un cuarteto de amigos extraño pero atado de hierro. No queríamos dejar que Neil fuera solo a la casa del hippie raro. Cuando llegó el domingo y todos nos subimos al viejo Mercedes de segunda mano de René para ir a la casa de Tony, resultó ser un día sorprendentemente agradable. Era el tipo de día en Oregón en octubre que no querías desperdiciar. La casa de Tony era en realidad una casa móvil más antigua de doble ancho ubicada en un acre de tierra junto al río Mackenzie. Saliendo de la carretera principal pasamos por un pequeño huerto de avellanas y luego por un jardín bien cuidado con una última cosecha llena de calabazas, maíz, tomates y otras verduras. Había un granero grande, una vaca lechera pastando en el terreno y una casa de bombas junto al río. No es lo que esperaba. Tony nos recibió y nos invitó a pasar a tomar una copa de su cerveza casera, que estaba bastante buena. Debo decir que fui el primero en abandonar todo prejuicio sobre el envejecimiento hippie cuando vi el diploma en la pared. Me gradué con honores en química de Berkeley en 1967, dijo con orgullo cuando me vio admirando su credencial. Obtuve mi maestría en química orgánica en UCLA en 1969. Señaló otras credenciales enmarcadas en la pared. Luego, Tony nos condujo a otra habitación en la pequeña casa rodante que estaba construida del piso al techo con pesados estantes de madera para almacenar discos. Empezó a mostrarle a Neil varios álbumes raros en los que pensó que podría estar interesado, antes de llevarnos al resto de nosotros al patio trasero a lo largo de la orilla del río donde había un barril lleno de hielo y cerveza casera. El estado de ánimo definitivamente se relajó cuando todos empezamos a disfrutar de un poco de bebida y Tony sacó un poco de hierba que había cultivado en su propiedad. René no fumaba y yo tampoco, pero Sheila disfrutó de los favores y todos probamos un poco. Tony se reveló como un hombre muy inteligente. A veces me lanzaba una mirada, casi como un dardo envenenado, para decirme que no se puede juzgar un libro por su portada. No en Eugene, eso es seguro. Nos sentíamos bastante bien, riendo y escuchando algunas grabaciones asombrosas de carrete a carrete que Tony tenía de bandas como The Who, Episode 6 y The Animals cuando Neil salió corriendo al patio. Tienes una copia del álbum de Butcher de The Beatles. El álbum Butcher de los Beatles fue la portada original del disco de 1967, Yesterday and Today. Presenta a los 4 miembros de los Beatles vestidos de blanco, con abrigos de Butcher cubiertos de sangre y carne fresca, con las partes desmembradas de muñecos bebés. Se cambió poco después de su lanzamiento luego de una protesta pública por las imágenes. De repente, el estado de ánimo aireado y jovial de Tony cambió. Si no. Las copias en este estado cuestan como $10,000, exclamó Neil. El rostro de Tony se volvió frío. Esta copia, dijo, vale mucho más que eso. El yo conocedor de discos de Neil salió y comenzó a discutir. Bueno, no es perfecto, puedes ver algunos daños por el sol en la cubierta Y. Eso no importa, dijo Tony con severidad. Algunas personas pagarían mucho, mucho más que eso por ese álbum. Pero no es mío para vender. Hombre abrió una de las botellas de cerveza casera y bebió un largo trago, luego dejó escapar un largo suspiro. Es un gran disco para tener en tu colección, argumentó Neil, pero no es tan raro, mira muy de cerca la portada. Tony sacó el álbum de la funda protectora de plástico en la que estaba envuelto y luego sacó una foto en color de 8:10 de la cubierta del álbum. Esta es la copia que la mayoría de la gente tiene del álbum. Mira muy de cerca, hombre. A medida que se animó más, comenzó a decir hombre más con un acento ligeramente pedregoso, como si su juventud estuviera regresando. Todos nos reunimos y nos inclinamos para comparar la foto con la portada del álbum. No veo ninguna diferencia, dijo Sheila.
Neil estaba empezando a ver algo que el resto de nosotros no veíamos, pero no estaba seguro. Mira los ojos de la cabeza de la muñeca decapitada que descansa sobre el regazo de Paul McCartney, dijo Tony con una voz apagada y pesada, como si hubiera respirado el aire estancado de una cripta antigua a través de su laringe para pronunciar las palabras. Mira toda la sangre extra, hombre. Estábamos asombrados por la diferencia y René jadeó incómodo, pero aún no conocíamos el álbum original lo suficientemente bien como para estar demasiado perturbados. Neil era una historia diferente. Ahora era claramente consciente de que algo era diferente. Tony nos miró a los ojos, uno a la vez. Tony continuó. Esta versión del álbum de Butcher contiene una versión especial de Novereman. Y algunos dirían, algunos mensajes subliminales. Mira los ojos de las muñecas, te miran fijamente, hombre. Wow, dijo Neil, esto es genial. ¿Podemos escucharlo? Hizo un gesto hacia el viejo amplificador de válvulas Pioneer y el tocadiscos en la sala de estar. Ningún hombre. No. Este álbum está maldito. La mirada de Tony se volvió y se desvaneció en las ramas de la luz del sol astillada que entraba por los árboles de arriba. ¿Qué quieres decir con que está maldito? Pregunté. Entonces Tony tomó el álbum Butcher de Neil y lo colocó boca abajo en un estante. Encendió un porro y dio una calada larga, antes de pasárselo a Neil para que lo pasara, y abrió otra botella de cerveza casera para tomar un largo trago antes de continuar. Los Beatles en 1967 eran una banda muy controvertida. Obviamente, hombre. Los policías los estaban prohibiendo y acosando, hombre, y estaban recibiendo mucha extorsión por soborno en el negocio discográfico. Tuvieron que sobornar a promotores y políticos para evitar que los arrestaran por drogas cuando tocaron en diferentes ciudades, hombre. También comenzaron a mezclarse con algunos personajes desagradables, como Process Church y Kenneth Anger y Anton LaVey y tipos así, hombre. Dio otra larga calada a su cigarrillo, luego exhaló lentamente en el aire. Se mezclaron con algunas cosas realmente pesadas, cosas de mala energía, hombre. La mayor parte de esto no significó nada para mí o para René, pero Sheila era una estudiante de teatro y yo sabía que Neil tenía interés en el ocultismo. De todos modos, continuó Tony, había todos estos satanistas y esas cosas alrededor de The Beatles. Es por eso por lo que comenzaron a hacer símbolos ocultos en los álbumes y fotos de la banda, hombre. La historia cuenta que fueron abordados por algunas de estas brujas, que dijeron que podían poner una maldición en el álbum. Por supuesto, The Beatles no querían maldecir a sus fanáticos, hombre. Amaban a sus fans. Pero las brujas dijeron que podían poner la maldición en ciertos registros. Copias promocionales, ¿entiendes? De esa manera, se los enviarían a todos los tipos de la industria discográfica que intentaron joderlos. Nunca había escuchado esa historia antes, dije. René se veía un poco incómodo, así que decidí interrumpir la historia de fantasmas. Quiero decir, sé que Lucky in the Sky with Diamonds trata sobre el LSD, y sé sobre las historias sobre Paul supuestamente muerto en un accidente automovilístico y cómo alguien parecido tomó su lugar en la banda, pero nunca he escuchado este antes, no es que mucha gente lo sepa, hombre. Tony estaba hablando más bajo ahora. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Sheila. Solía hacer ácido, allá por los años 60. En aquellos días, realmente no creíamos que fuera tan malo y, sinceramente, hombre, Tony habló casi como en un confesionario, preparé ácido bueno y limpio. Había muchas cosas malas por ahí, así que pensé que era lo correcto para la revolución, hacer un buen ácido y ayudar a la gente a cultivar buena hierba. De todos modos, así es como llegué a conocer gente involucrada en toda la escena de drogas de celebridades de Laurel Canyon. Tipos como Jim Morrison solían pedir mi ácido a pedido. Fue genial, pero también tenía su lado oscuro, hombre. Todo eso de la familia Manson, el rancho Span y la iglesia de Satán y todo eso. Por eso me salí de esa escena. ¿Entonces le vendiste drogas a los Beatles? Le pregunté. No, hombre, pero conocía a mucha gente en el mundo del espectáculo.
Había un tipo que estaba muy alto en Capitol Records que me contó la historia y conocía a uno de los tipos a los que le enviaron una copia maldita y un amigo mío finalmente la consiguió. Entonces estás diciendo que The Beatles tenían un grupo de brujas satánicas que maldecían todos estos álbumes y luego se los enviaban a personas que no les gustaban. Neil estaba bastante absorto en toda la historia, como todos lo estábamos en este punto. Paul y George estaban totalmente en contra, eso es lo que escuché, continuó Tony, pero John y Ringo pensaron que sería una gran publicidad. Realmente no creían en Satanás ni en la magia negra. Juan era conocido por ser ateo. Simplemente pensaron que tenía el potencial de ser este gran truco publicitario y alejarse de la imagen limpia de los primeros discos con los trajes a juego y esas cosas. Escuché que envidiaban una imagen más despreocupada de The Rolling Stones, que tenían discos como Satanic Majesty's Request y Go at Sheer Soap. John quería impactar a la gente y hacer una declaración y esa fue la idea original detrás de la portada del álbum Butcher. ¿Así que la maldición no era real?, preguntó Sheila. ¿Era solo una imagen de portada alternativa con algo de duración extra de la canción? No, la maldición en sí era real, hombre. La portada original de Butcher se modificó ligeramente y John hizo un remix de Novereman. Un contrabandista familiarizado con un miembro del aquelarre satánico hizo 6 presiones y luego se llevó a cabo una misa negra para colocar la maldición sobre los registros. En la ceremonia se sacrificó un gato blanco y su sangre pasó al vinilo del que se prensaron esos discos. Tony hizo una pausa para tomar un trago, pero nadie habló. Hubo alrededor de 1 minuto de silencio en el que todos nos miramos antes de que continuara. La historia cuenta que Lennon se asustó absolutamente cuando se enteró de esto, hombre. Él amaba a los gatos, hombre. Pero él no sabía nada de esto en ese momento y se hicieron los registros y se enviaron a 6 personas a las que John quería que les trajera la mala suerte. ¿Qué pasó con esa gente?, pregunté. Mira, ya he dicho suficiente. ¿Quieres hacerme una oferta por alguno de mis discos, hombre? Tony miró a Neil. Mientras Neil negociaba con Tony, las niñas y yo caminamos hasta la orilla del río para pararnos bajo el cálido sol y ver pasar las corrientes. Nos sorprendió lo rápido que pasó el tiempo, pero Tony había sido un anfitrión entretenido y estábamos sintiendo los efectos de su cerveza casera, que tenía un contenido de alcohol engañosamente alto. Se acordó que Rene conduciría de regreso a la ciudad. Nos despedimos de Tony y le agradecimos su generosidad. Neil había comprado los piratas de Pink Floyd y Black Sabbath que quería, y Tony había arrojado una botella de 1 litro de su cerveza casera. Regresaré la semana que viene para conseguir Guitar Slaughterhouse, dijo refiriéndose a un bootleg de Ed Purple que no podía permitirse el lujo de comprar ese día. Mientras todos volvíamos a subir al auto para irnos a casa, me volví hacia el porche para despedirme y vi el álbum de Butcher de The Beatles descansando en uno de los estantes. Incluso desde la distancia, los ojos de la cabeza del bebé decapitado y ensangrentado que descansaba en el regazo de Paul McCartney parecían mirarme directamente. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. La cabeza de la muñeca tenía un aspecto amenazante, casi de enfado. No vi a Neil durante 2 semanas después de eso. Normalmente me lo encontraría en el campus un par de veces a la semana, incluso si no tuviéramos planes. De hecho, ninguno de nosotros lo había visto, así que pasé por Record Orchard en lo que debería haber sido su turno. Neil ya no trabaja aquí. No me dijeron nada más, así que pasé por su apartamento. Oye, ¿qué pasa contigo, Neil? Todo el mundo está preocupado. El interior de su apartamento era impactante. Neil no era un fanático del orden ni nada por el estilo, pero se notaba que no habían recogido nada. Había una gran pila de latas de cerveza vacías en la esquina. Hombre, todo está jodido, dijo Neil. Parecía resacoso. Fui a trabajar el miércoles pasado después de mis días libres y me despidieron. Me acusaron de robar. Nunca he robado nada en mi vida, y he trabajado allí durante 2 años, pero no me escucharon. Me acaban de despedir. Wow, dije. Eso es pesado. ¿Por qué no has devuelto ninguno de tus mensajes? Rene y yo hemos estado tratando de localizarte.
Acabo de estar, no sé, no puedo describirlo. Todo se ha ido a la mierda. Reprobé 2 de mis exámenes parciales la semana pasada. Simplemente no podía estudiar, no podía concentrarme, no podía recordar nada. Es raro y es como si la gente me evitara. Me siento en una sala de conferencias y nadie se sienta a 10 pies de mí. Bueno, Neil, mírate, no pareces haberte duchado o cambiado de ropa en días. No, antes de eso empezó a pasar esto. Y nadie está siendo amable conmigo. Voy a la tienda de comestibles y todos son groseros y me miran como si fuera a robar algo. Cuando Neil me contó su historia, yo mismo comencé a tener emociones encontradas. Por un lado, era mi mejor amigo en la universidad y me sentía terrible de que todo esto le hubiera pasado a él, pero por otro lado me encontraba particularmente molesto con su comportamiento llorón. Me regañó. Se limitó a sentarse en el sofá con aspecto de vagabundo, con la cabeza gacha y bebiendo de una botella de licor de malta caliente y sin gas. Tienes que hacerme un favor. Tengo asuntos pendientes con Tony, no creo que debas gastar $50 en un disco pirata cuando acabas de perder tu trabajo y estás preocupado por pagar las cuentas, le dije. No es eso. Tengo que devolver el disco de The Beatles, el disco del Butcher. Tú no compraste ese álbum. Mi nivel de molestia con Neil iba en aumento. No, lo tomé prestado. Yo tomé el disco del álbum de Pink Floyd y lo cambié con el disco del álbum del Butcher. Hombre, ¿tú lo robaste? Estás loco. Lo tomé prestado, eso es todo. Cambié los discos cuando entró a buscar las botellas de su cerveza, que me dio porque no tenía cambio. Solo quería escucharlo, grabarlo. Luego lo devolvería cuando volviera el siguiente fin de semana. No quise hacer daño, pero creo que es verdad, es real. Neil estaba casi llorando ahora. ¿Qué es verdad? La maldición, hombre. La puta maldición del álbum Butcher de The Beatles. ¿De qué otra manera puedo explicar todo lo que ha estado sucediendo? Mal karma tal vez, Neil. Tony fue muy amable con nosotros y te llevaste algo que no te pertenecía. ¿Cómo puedes ser tan idiota? Nuevamente me sorprendió la poca paciencia o comprensión que tenía, considerando lo molesto que estaba Neil. Lo sé, pero es más que eso. Está jodidamente maldito, amigo. Tienes que ayudarme. Tienes que llevarme allí. Mi coche no funciona. La semana pasada se apagó la bomba de aceite y se quemó el motor. Está bien, mira. No puedo ir hasta allí y traerte de vuelta, porque tengo laboratorio más tarde, pero te lo devolveré si dejas de beber, te duchas y te recuperas. Jesús, eres patético ahora mismo. Neil estuvo de acuerdo con mis términos y condiciones y conduje fuera de la ciudad, río arriba por el río Mackenzie para devolver el disco. No estaba convencido de la maldición del álbum de Butcher de The Beatles, pero sí pensaba que gran parte de la histeria y la continua desgracia de Neil eran psicológicas y autoinfligidas. Una de mis preocupaciones era que Tony pudiera empezar de nuevo con su historia de brujas y maldiciones satánicas. En el estado actual de Neil, eso podría empeorar las cosas. Tal vez si devolviera el disco de manera segura y me disculpara en su nombre, incluso ofreciera que Neil saldría y haría algún favor para compensarlo, entonces Tony aceptaría la disculpa y Neil podría recuperarse. Aún así, no podía quitarme de la cabeza la última imagen de la portada del álbum del Butcher, esa cara con el ceño fruncido y la mirada maligna que tenía la maldita cabeza de la muñeca la última vez que la vi. Y estaba bastante nervioso cuando conducía por Springfield en el camino, el disco en su funda descansaba a mi lado en el asiento del pasajero, y estuve 2 veces casi involucrado en un accidente automovilístico. Uno de los incidentes fue un camión maderero completamente cargado que se saltó un semáforo en rojo. Mi pequeño coche habría sido aplastado si no lo hubiera visto a tiempo y me hubiera desviado para esquivarlo. Tony parecía estar cuidando su huerta cuando bajé por el camino de entrada. ¿Qué te trae de vuelta por aquí, joven? Me recibió cuando salí del coche. Mi visita fue inesperada, así que estaba un poco nerviosa por molestarlo. Tony, señor, regresé para disculparme en nombre de mi amigo Neil porque no pudo asistir el fin de semana pasado como dijo que lo haría. No estaba preocupado por eso, dijo Tony.
y devolver algo que él mismo tenía la intención de devolver. Y para expresar sus sinceras disculpas que deseaba expresarse, metí la mano en el auto y deslicé el disco hasta la mitad de su funda negra para que Tony pudiera verlo. Él no quiso hacer daño, es simplemente un gran fanático de la música y un coleccionista de discos y quería grabar el álbum y luego traerlo de vuelta. Estoy seguro de que ni siquiera pensó que te darías cuenta y sé que Neil siempre cuida su vinilo, por lo que no encontrarás huellas dactilares ni rasguños en él. Confía en mí, también le di un infierno por eso. Fue una estupidez, pero lo siente. La cara de Tony parecía haberse convertido en piedra. ¿Escuchó el disco? Sí señor, creo que una vez, cuando lo grabó. ¿Y? Tony se quedó allí mirándome directamente. Lo siente mucho, Tony. Fuiste muy hospitalario con todos nosotros y no te mereces esto. Él sabe que la cagó. No me refiero a eso. Bueno, últimamente ha tenido algo de mala suerte. Mira, no hablabas en serio sobre todo eso de los hechizos satánicos y las maldiciones, ¿verdad? Quiero decir, está realmente convencido de que está maldito. Solo quiere que sepas que lo siente y quiere dejar todo esto atrás. Incluso saldrá y hará algún trabajo para ti en tu casa si quieres. Está maldito. El viejo hippie casi me gritó. Dile a Neil que acepto sus disculpas, pero eso no lo va a ayudar, hombre. No solo está maldito, verás, tomó algo de un extraño sin permiso. Lo sé, fue algo terrible de hacer, señor. Es mala energía. Energía oscura. Eso solo empeorará la maldición. ¿Cómo lo sabes? Le pregunté. ¿Cómo sabes que la maldición es real y no solo una historia espeluznante? Te creo sobre los años 60 y Laurel Canyon y todo eso, pero eso no significa que la maldición realmente funcione. La maldición es real, gorgoteó Tony como un hombre con neumonía aguda. El álbum del Butcher pertenece a un amigo mío. Me preguntó si podía conseguirle una copia, porque era un gran fanático de los Beatles. Conocía la historia sobre la maldición y lo que les sucedió a algunas personas que escucharon el disco, pero ninguno de nosotros lo creyó del todo, hombre. Puede que yo también la haya escuchado, pero él la tocó antes que yo y fue entonces cuando las cosas se le pusieron feas. El negocio de su padre estaba teniendo algunos problemas financieros, por lo que se retiró durante un semestre para ayudar con el negocio familiar. Casi tan pronto como lo hizo, fue reclutado. Por la razón que fuera, la junta de reclutamiento lo tenía en contra, a pesar de que casi había terminado la universidad. Lo enviaron a Vietnam, hombre. Había sido un estudiante sobresaliente, podría haber sido piloto o algo así, pero lo enviaron a la infantería. Escribimos durante un tiempo. Le dispararon 2 veces y lo enviaron de vuelta. Estaba casi listo para irse a casa, pero su pelotón fue invadido y se convirtió en prisionero de guerra. El ejército sabía que estaba vivo cuando terminó la guerra, pero se quedó atrás. No sé si todavía está vivo. Por eso me quedo con el álbum del Butcher. Bueno, suponiendo que la maldición sea real, debe haber una manera de levantarla, ¿verdad? No lo sé, suspiró Tony. La historia cuenta que John Lennon hizo la lista, así que cuando se enteró de lo que les sucedió a las personas a las que se les envió el disco, trató de localizarlas y destruirlas. También trató de levantar la maldición, porque cuando llamas a las fuerzas oscuras para maldecir a alguien injustamente, esa energía regresa a ti, hombre. No fueron solo las personas en la lista de John quienes lo escucharon y la gente comenzó a tener mala suerte. Cuando John se enteró, fue a ver a diferentes mediums y sacerdotes para eliminar la maldición, pero nunca tuvo éxito, que yo sepa. Tony parecía mirar más allá de mí. No parecía enojado, sino que estaba perdido en recuerdos que preferiría no visitar. Personalmente, creo que esa maldición tuvo algo que ver con el final de The Beatles y su asesinato, dijo en voz baja. Me acerqué a Yoko Ono una vez en Nueva York mientras saludaba alegremente a los fanáticos y le dije que sabía sobre los álbumes del Butcher maldito y que un amigo mío necesitaba ayuda. Me miró directamente a los ojos y simplemente dijo, lamento no poder ayudarte, luego inmediatamente se subió a su limusina y se fue. Eso fue en 1983, hombre. Sé que ella lo sabía.
Sé que John contrató a alguien que rastreó 3 de los discos malditos y fueron destruidos en los años 70. También escuché que una copia pertenece a un coleccionista privado en Londres que está al tanto de la maldición y la guarda bajo llave. Se rumorea que el coleccionista es Jimmy Page de Led Zeppelin, porque era coleccionista de objetos ocultos y compró esa mansión embrujada en Escocia que pertenecía a Aleister Crowley. Una copia está aquí. El otro nunca ha sido contabilizado. Lo destruiría o tal vez se lo vendería a un coleccionista que lo entendiera y pudiera mantenerlo a salvo, pero no es mío y no sé si mi amigo sigue vivo en Nam. No sé cómo le afectaría eso y, de todos modos, es simplemente mal juju, hombre. Cuando terminamos de hablar, Tommy guardó el álbum Butcher de The Beatles y me deseó suerte para ayudar a mi amigo, pero dejó en claro que no quería que lo molestáramos nuevamente. Me alejé con la esperanza de que la historia de la maldición fuera solo el engaño de un hombre que había ingerido demasiadas sustancias que alteran la mente en su vida. Mientras conducía por la autopista Mackenzie de regreso a la ciudad, no hubo incidentes cercanos con accidentes automovilísticos ni nada, así que comencé a sentirme más a gusto. Aún así, la canción seguía sonando una y otra vez en mi cabeza y prácticamente podía escuchar a John Lennon cantando. Él es un verdadero hombre de ninguna parte, sentado en su tierra de ninguna parte. Eso fue hace más de 20 años. Sheila, Rene y yo nos graduamos de la universidad según lo planeado y tuvimos carreras exitosas. A veces escucho de ellos en las redes sociales, pero nunca hablamos de Neil. Suspendió la escuela y trabajó en trabajos ocasionales, pero nunca pudo mantener un sueldo fijo. Nos mantuvimos en contacto durante un tiempo, pero su alcoholismo empeoró y cuando lo veía, siempre estaba divagando sobre la maldición. Realmente se había convertido en hombre de ninguna parte. Quizá su maldición fuera solo locura, alguna diátesis por esquizofrenia que le venía de su áspera infancia y que fue desencadenada por la historia del álbum del Butcher. Quizás. Hasta el día de hoy, todavía me siento atraído por las tiendas de discos usados cuando viajo y siempre busco copias del álbum de Butcher de The Beatles. Por supuesto, nunca encontré una de las copias malditas, pero incluso cuando encuentro el álbum oficial del Butcher,